Hola a todos, en el capítulo de hoy vamos a emprender una aventura en búsqueda de conocimiento para poder comparar las distintas experiencias que han tenido distintos tipos de médicos a lo largo de sus trayectos profesionales. El día de hoy entrevistaremos a la doctora Claudia Pido, médica cirujana y especialista en imagenología, graduada de la Pontificia Universidad Católica desde hace 26 años y quien actualmente trabaja en la Clínica Deportiva METS de la comuna de La Dehesa. También nos nutriremos con la experiencia naciente del Dr. Iván Roa, quien compartirá con nosotros su paso reciente por nuestra Facultad de Medicina y su actual ejercicio como médico cirujano y tutor clínico en el Hospital Félix Bulnes, inspirándonos en el camino que ahora emprenderemos. Y esto es Doctores que Hablan. ¿Qué ha significado para usted ser médico? Bueno, ser médico es una profesión muy bonita. Yo elegí esta profesión por la vocación de servicio, de poder trabajar y mejorar los pacientes desde el punto de vista de imágenes, que es mi área donde yo ayudo en el diagnóstico para que los médicos clínicos puedan dar un tratamiento adecuado. Yo creo que cierto nivel de responsabilidad, digamos, con los pacientes que uno ve, y de cierta forma, y un poco más raro, como con otras personas, amigos, la familia también tienen como otra percepción de repente de uno, de lo que hace. Uno de repente no se da cuenta, y los ve como cosas muy sencillas o cosas como muy habituales, y claro, eso te confieren de cierta manera alguna, o sea, otra forma de relacionarse contigo, te consultan cosas, ¿cierto? Como que es otra percepción que toman las personas en general de la carrera, y eso es de cierta forma como una responsabilidad. O sea, uno tiende a veces a bromear, uno siempre tiene su forma de ser, y a veces hay que eso también como aterrizarlo un poquito, porque puede que las personas se lo tomen de una manera muy diferente a como uno lo ve. Pero sí, una responsabilidad en realidad. ¿Qué consejo le hubiese gustado recibir cuando fue estudiante de medicina y que aprendió después con la experiencia clínica? El consejo que me hubiera gustado recibir cuando era estudiante de medicina es que siempre hay que ser humilde, porque nos puede tocar diferentes situaciones y nunca hay que sentirse mejores que los demás, en ningún caso. Nosotros somos realmente iguales que cualquier persona, solamente que tenemos un estudio universitario. Con la experiencia me he dado cuenta que uno, si bien con el tiempo uno puede aceptar a más diagnósticos, nunca hay que sentirse superior a nadie, y siempre uno está aprendiendo y se puede equivocar todo el tiempo. Así que hay que ser en realidad humilde y reconocer que uno no es infalible y que siempre puede aprender tanto de una persona que está recién empezando como de una persona que tiene mucha experiencia. La importancia de ver a tus pacientes. O sea, hay que ver a los enfermos, hay que examinarlos, hay que escucharlos. Es importantísimo para ver lo que tú estás haciendo, ¿cierto? O sea, una cosa es que tú sepas teóricamente que lo que haces está funcionando, pero otra cosa es cómo lo está percibiendo él, ¿cierto? De repente, independientemente de que tú estés haciendo todo lo que tienes que hacer en términos de una patología o la razón por la que alguien está hospitalizado, si esa persona no entiende lo que se le está haciendo, o no sabe, o sigue con dolor, por ejemplo, puede que no le importe, puede que él se siga sintiendo mal, ¿no? Entonces, los pacientes y tu equipo, o sea, estar ahí con el equipo de salud en general, los otros profesionales, tus colegas. Uno le dice muchas veces que, y es verdad, hay situaciones en las que uno está solo y tiene que tomar decisiones uno, pero muchas veces uno tiene un equipo y es importante saber apoyarse ahí en ello. ¿Qué rol tiene la semiología para su desempeño profesional actual? En mi área, que es imagenología, yo uso mucho la semiología radiológica. Sin embargo, cuando uno hace exámenes directos al paciente como ecografía,
uno también examina al paciente, pero en este caso es con el transductor, no es con las manos como los médicos clínicos. Es fundamental la semiología porque uno tiene que ver todos los signos, sabérselos, saber qué significan, estudiarlos y a veces hay que comparar un antes y un después y la evolución en caso de, digamos, por ejemplo, apendicitis. A veces vemos apendicitis iniciales en un paciente y vemos cambios inflamatorios en el apéndice muy iniciales y en un control posterior, por ejemplo, 6 horas después podemos ver mayor inflamación, mayor calibre en el apéndice. Entonces es importante fijarse en los detalles, en los signos, y eso, bueno, requiere conocimiento, pero también requiere experiencia y comparar con exámenes previos. También nosotros tenemos signología clínica asociada a la radiología, como por ejemplo compresiones abdominales, y eso ayuda mucho a identificar dónde le duele al paciente, en qué lugar tenemos que buscar la alteración, y es muy importante dirigirse a la zona donde le duele al paciente, porque ahí es donde vamos a encontrar la alteración patológica. Bueno, ahora estoy con menos carga asistencial, estoy haciendo bastante docencia y es lo que vemos todos los días, o sea, es súper importante. Desde el punto de vista clínico, o sea, es indispensable, pues son tus herramientas, son tu pico y pala, por decirlo así, para ir a buscar lo que tú estás pensando, ¿no? Todo lo que tú puedas creer, estudiar, pensar, ¿cierto? Tienes que ir a evidenciarlo, y de cierta forma tu interrogatorio refleja lo que tú estás pensando. O sea, cuando yo pregunto por A, por B y por C, es porque estoy pensando en A, B y en C, ¿cierto? Y quiero o confirmarlo o descartarlo. Cuando pregunto, y después del examen físico, si estoy pensando en algo, ya estoy más casado con alguna idea, voy a buscar cómo eso se manifiesta. Es súper importante. Es una cosa que tiene que tener sentido, tiene que ser coherente. Desde lo que llega, lo que dice el enfermo, lo que manifiesta, y ahí es donde uno empieza, ¿cierto?, a esculpir esta idea de armar una anamnesis próxima, ¿cierto? Los enfermos no llegan diciéndote así como tú lees en un libro que llega un enfermo diabético descompensado, no viene diciéndote si estoy con las 4P, ¿cierto? Sino que te dice que se siente mal, realmente. Y tú tienes que eso encauzarlo en algo, en una idea. Y esa idea, ir a buscarla. ¿Qué le hubiese gustado aprender en la escuela de medicina que nunca se lo enseñaron? La verdad que lo que no me enseñaron en la escuela de medicina, yo diría que era el trabajo en equipo. Y no hacíamos tantos trabajos en grupo, y pienso que es muy importante trabajar en equipo, saber que cada uno tiene su rol, desde el auxiliar paramédico, el auxiliar de servicio, hasta el médico especialista o subespecialista, y que cada uno tiene su rol muy importante digamos, en el objetivo final, que es la mejoría del paciente. Bueno, o sea, es un problema, ¿cierto?, que nunca, yo creo, va a ser posible en ninguna escuela entregar cada una de las cosas que uno necesita, ¿sí? En ese sentido uno tiene que buscar como pulirse, ¿cierto? Y incluso a nivel del pregrado, que uno van a los campos clínicos, interactúan con médicos, y cuando hayan oportunidades, tomarlas, ¿no? Tal vez de repente uno no tiene tan claro cuáles son esas oportunidades. Cuando estás viendo o alguien dice por ahí, ¿cierto?, que oye, van a, no sé, hacer una toracocentesis, van a hacer una... claro, van a instalar un catéter venoso central, y tú eres estudiante, entonces como que claro, ¿qué tengo que hacer yo? Pero al final ir ahí, interactuar, preguntar, ¿cierto? Por supuesto, estudiar. Observar es algo, súper oportunidad. Esa instancia práctica tal vez siempre hubiera sido más positiva. Y en lo tal vez no tan práctico, no tan relacionado como a la clínica, el tema de, por ejemplo, las malas noticias. Dar malas noticias, comunicarse con los enfermos en los momentos difíciles de repente, ¿no?
Y creo que es una habilidad como que se puede trabajar más en un inicio o es algo que se trabaja como que ya con práctica. O sea, todo se trabaja al final después con práctica. O sea, tienes que hacer esta bajada de lo que te enseñan y ahí te das cuenta realmente qué es lo que tú necesitáis saber y hacer, pues. Pero creo que hay muchas cosas teóricas de repente que te ayudan a ti como a conceptualizar eh, por ejemplo, el momento de dar una mala noticia. O sea, hay unas cosas que deberéis fijarte, como un checklist, por decirlo así. Y eso se estudia, se enseña, y más importante debería practicarse un poco. Nosotros no tenemos mucha oportunidad de dar mala noticia hasta que te toca dar mala noticia. Sí. ¿No? Y ahí es importante que tú tengas uno, dos, tres conceptos claros sobre cómo se hace. ¿Cuáles cree usted que son las características que distinguen a un buen médico? Yo pienso que las características que distinguen a un buen médico primero son adecuados conocimientos, experiencia, responsabilidad, buen trato con sus colegas y restos del equipo de salud, muy buen trato con el paciente. Eso yo creo que son los principales. Yo creo que es un médico que se preocupa por sus pacientes, digamos, un nivel de estar atento. Esto que les digo, al final el enfermo es tu ventana a lo que está pasando. Lo que tú estás haciendo es en pos de esa persona. Entonces tienes que estar viendo cómo reacciona a lo que tú haces. Tienes que mantenerlo informado de lo que estás haciendo, tienes que escucharlo, qué es lo que le incomoda, qué es lo que le inquieta, que no de repente tiene que ver con la enfermedad, sino que de repente es el miedo, es la angustia, son problemas que uno puede, digámoslo así, como conversarlo. Tiene que fijarse en esas cosas, ¿no? Desde lo que está haciendo, cómo responde a la terapia, por ejemplo, y cómo se siente el enfermo, y tener fuertes bases de fisiopatología y de farmacología clínica. Sí o sí. Sí o sí. ¿Alguna vez ha compartido algún error médico con sus colegas, estudiantes o amigos? A veces es bueno aprender de los errores y también contar que a uno le pasa, porque así uno muestra que es uno más humano. Quizá uno no lo hace muy seguido, pero alguna vez lo he comentado. Es más, yo en general soy como abierta y no tengo como mucha complicación en que si hay algo que yo no lo hice bien, prefiero que me lo digan para aprender al que no me lo digan. Yo diría que la mayoría de la gente no le gusta que le cuenten los errores, pero yo en realidad soy relajada en ese sentido. No tengo problema, prefiero aprender que ser como orgullosa. Me pasó un caso de una radiografía de fémur donde se me pidió el diagnóstico, pero no habían antecedentes clínicos en la orden médica. Y prácticamente no se veía nada en la radiografía del fémur. Entonces yo la consideré normal. Y el padre del paciente reclamó. Entonces en esa oportunidad yo le expliqué que no tenía ningún antecedente previo, que no tenía ningún examen previo, que estaba prácticamente normalizada. Incluso la compartí con otro colega que me dijo que tampoco veía nada. Luego de obtener los exámenes anteriores y la historia y la evolución, pude rehacer el diagnóstico. Uno puede hacer como un adendum al informe y la verdad que la lesión era mínima, pero uno necesitaba ver los diagnósticos. Entonces eso le explicó al paciente que uno necesitaba comparar y saber datos, porque en el fondo uno es médico y necesita hacer el seguimiento y el control de la evolución. Aquí no se trata de adivinar. Entonces es importante que también los pacientes cooperen en eso. Sí, sí, o sea, por suerte han sido cosas que no han repercutido, digamos, de una forma fatal en un enfermo.
pero sí han causado, ¿cierto?, un enlentecimiento de repente en el proceso de alguien. Me acuerdo específicamente de una ocasión, por ejemplo, durante un internado. Yo estaba trabajando en ese momento en una UTI, digamos, pasando las indicaciones de mis pacientes, y una indicación que había dejado un nefrólogo de una paciente, yo la mantuve por mantenerla, porque bueno, ¿quién soy yo, cierto? Estudié especialista, me preguntaron, y yo, por parte, cierto, por no tener claro en el fondo qué es lo que se buscaba con eso, mantuve una indicación, y el día siguiente la paciente, claro, o sea, no tenía alterados sus exámenes de laboratorio, no pudieron llevársela a pabellón, claro, se lenteció todo el proceso. Suerte se pudo hacer lo que había que hacer con ella y no repercutió más allá de eso. Quien no tiene errores es porque no ha ejercido. Al final es algo que va a pasar, ¿eh? Pero hay que distinguir ahí lo que es un error de una negligencia. O sea, tú tienes que mantenerte atento a lo que estás haciendo y mantener un debido cuidado de todo tu actuar con el paciente, que en aspectos ciertos profesionales tienes que estar estudiando, tienes que practicar, tienes que preocuparte de lo que haces con el enfermo, tratar de privilegiar su bienestar, ¿cierto? Respetar su autonomía, ser justo en lo que estás haciendo, como estos principios fundamentales que de repente hablan. Uno se tiene que mantener atento a eso. Los errores van a pasar igual porque no siempre dependen de uno como individuo, ¿cierto? Se llaman errores médicos, pero son errores, digamos, del equipo de salud, o errores clínicos tal vez, ¿cierto? Y lo importante es estar atento a que cuando eso pase, tomar medidas para que eso no vuelva a pasar y transmitir, comunicar los errores, porque de esa forma uno visibiliza cosas que pasan de forma periódica, sistemática a veces, por cómo se hacen las cosas en un centro. Y si uno se queda callado, ¿cierto?, para no tener las repercusiones de que hay un error, se pierde una oportunidad de mejora. Lo otro es ser negligente, que eso es simplemente no preocuparse de lo que uno está haciendo, ¿cierto? No darle la importancia ni tomarle el peso a cuidar a alguien que se pone a disposición de uno, ¿cierto?, de un sistema de salud, un servicio de salud, y no darle los cuidados que se le deben, ¿no? Eso es otra cosa, y eso no es aceptable. Al final es más allá de equivocarse o no, todos se equivocan. Este ha sido el capítulo de hoy. Damos gracias a la doctora Claudia Pidó y al doctor Iván Roda por compartir su invaluable experiencia con nosotros, la que sin duda nos servirá en el camino que nos queda por recorrer. Esto fue Doctores que Hablan.